Ahora bien, fíjense, aquí vemos el modelo de sistema de contabilidad pública. ¿Por qué dicen que esto es un modelo? Recordemos que la contabilidad es una y un solo sistema. Vamos a ver cómo la UNCO nos clasifica el registro y por qué ella la tiene completamente sistematizada. Tenemos un ámbito de aplicación que lo vimos en la primera parte, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos en la República, en los entes descentralizados, sin fines empresariales. Tenemos un contexto. ¿A qué se refiere ese contexto? Bueno, existe un referente legal, existe unas normas generales de contabilidad del sector público, existe un marco conceptual que es el que estamos viendo, y la UNCO también emite unas normas técnicas de contabilidad y unos instructivos. Eso lo vamos a ver posteriormente debido a que debemos ver los estados financieros. Ahora bien, ¿cuál es el insumo de donde nosotros nos basamos para hacer los registros contables? Lo hacemos desde las transacciones económicas financieras derivadas de la ejecución presupuestaria de los recursos y egresos. Recuerda que cuando hacemos el presupuesto, primero tenemos un dinero, unos recursos y decimos en qué lo vamos a gastar. Y hay actividades económicas financieras que no están presupuestadas, pero que sí afectan nuestra contabilidad. Por ejemplo, nos dan una donación o algo que no lo hemos tenido dentro de nuestro presupuesto. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para nosotros poder realizar esa transacción, ese registro? Primero debemos reconocer la transacción. ¿Qué significa reconocerla? Debemos identificarla. Esa identificación no es más que identificar, es un gasto, es un ingreso, es un activo, es un pasivo. Luego que esa información nosotros la reconocemos, es de situación financiera, o sea, es cuenta por pagar, cuenta por cobrar, activo o pasivo. Es de rendimiento financiero, es ingreso o es gasto. Es de cuentas de patrimonio, son de cuentas de utilidades. De flujo de efectivo es el movimiento de efectivo que ocurre dentro de esa transacción. Ahora bien, existe un plan de cuentas patrimoniales que son los códigos de cuentas que vamos a ver y que requerimos para poder registrar nuestro asiento contable, y descripción de la operatividad de la cuenta y las subcuentas. Tenemos la medición, ¿cómo la medimos? En unidades monetarias. Unidad monetaria es nuestra unidad monetaria, que es el bolívar. Y un criterio de valoración. ¿Por qué? Porque ese criterio de evaluación, en el momento que nosotros estamos haciendo ese registro contable, lo hacemos de acuerdo al monto que existe en factura. Sin embargo, al cierre del ejercicio o a la evaluación de varios ejercicios económicos, debemos realizar, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, porque se devalúa. Y entonces debemos hacerle una revisión de criterio de valoración para poder llevarla al valor actual. El registro, el método de registro es el método de la partida doble. ¿Por qué se le dice partida doble? Porque todo registro tiene doble partida, el ingreso y la aplicación del gasto propiamente dicho. Los modelos de los asientos, también lo tenemos, es una gaceta, ustedes lo van a tener para poder hacer sus registros contables. Tenemos unos documentos que justifican la transacción. Esos documentos, ¿cuáles son? Esos documentos son las facturas, esos documentos son las nóminas. Y tenemos unos libros que son principales y otros auxiliares. Por ejemplo, el libro principal se llama el libro diario, el libro de mayor. En cambio, los libros auxiliares, por ejemplo, nosotros debemos llevar un auxiliar de las cuentas por cobrar, un auxiliar de las cuentas por pagar o un auxiliar de todos los activos que estemos comprando. Y el producto son los estados financieros. Esos estados financieros son el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado del flujo de efectivo, el movimiento patrimonial
y unas notas que nos aclaran las cifras que hemos colocado dentro de esos estados financieros o la situación que ocurrió en ese rubro en particular o en ese elemento. Explicamos el efectivo, cuáles fueron las cuentas en que nos quedaron y qué ocurrió con ese efectivo, y lo propio hacemos para los demás elementos de los estados financieros. Ahora bien, veamos con los elementos del sistema de contabilidad pública. Para estos elementos voy a volver a grabarles otro video para poder que se concentren video por video. Cada uno de ellos tiene elementos que son muy importantes para poder entender la contabilidad gubernamental.